Amén. Muy buenos días, Dios les bendiga. Una mañana más, gozándonos en la presencia de Dios, como iniciaron orando ustedes, un nuevo tiempo, una nueva temporada, un nuevo día que podemos comenzar de la mejor manera, que no es otra que estar delante de la presencia de Dios. Yo siempre digo que darle las primicias a Dios es asegurarnos un día de prosperidad, asegurarnos un día de bendición. Él guía todos nuestros pasos, dice la palabra. Hemos estado viendo en este Salmo 37 que hemos visto durante estos 3 últimos días cómo las promesas es de deleitarnos en Dios para que Él conceda las peticiones de nuestro corazón y deleitarnos en la oración, deleitarnos en este tiempo cada mañana es, como digo, asegurarnos provisión, asegurarnos la protección de nuestro Padre Celestial. Así que yo les animo a que usted nos acompañe cada mañana en este tiempo de oración para ver la mano, la buena mano de Dios sobre nuestras vidas. Síganos enviando sus peticiones de oración, siga enviando sus peticiones de cualquier necesidad que tenga. Yo quiero orar antes de comenzar con la palabra, orar por mi hermano Ricardo, nuestro hermano Ricardo. Hay una situación que está aconteciendo en su vida, pero eh, sabemos que Dios tiene el control. Y recordaba una historia donde vinieron cartas en contra del rey, cartas que amenazaban al rey, cartas en las cuales le daban un ultimátum y le decía o se rendía o tendrían que asaltar y traer mortandad a toda la nación de Israel. Y él lo que hizo fue ir al profeta y con esas cartas las puso delante del Señor. Y Dios desbarató al ejército enemigo. Y hoy día en el nombre de Jesús declaramos que toda carta contraria al Hijo de Dios en el nombre de Jesús se vuelve en contra. Hoy declaramos, Señor, que hay leyes que cambian en el nombre de Jesús, que esa carta viene a ser el respaldo para su legalidad en el nombre de Jesús. Confiamos en tu palabra, Señor. Confiamos en que tú harás grandes cosas, maravillas. Glorifícate una vez más, Señor, esta vez de la vida de tu Hijo, que te ama y que quiere servirte. Padre, por fe, declaramos, Señor, que tú tienes el control de todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Dios tiene el control y Él es el mejor abogado que podemos tener. Amén. Vamos a comenzar hoy día, o vamos a continuar meditando el libro de Salmos y específicamente en el Salmo 38. Voy a pedirle, por favor, Lidia Beatriz, que pueda conectar nuevamente su micrófono y pueda leer Salmo 38. Amén. Dice así la palabra del Señor. Oración de un penitente, Salmo de David para recordar. Señor, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira. Tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis maldades se acumulan sobre mi cabeza. Como carga pesada me abruman. Por causa de mi locura, mis heridas supuran y huelen mal. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera. Ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor. Nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y completamente quebrantado. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está angojado. Me he quedado sin fuerzas, y aún la luz de mis ojos se me apaga. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga, y mis cercanos se han alejado. Los que buscan mi vida me tienden trampas, y los que procuran mi mal me amenazan y traman engaños todo el día. Pero yo, como si fuera sordo, no oigo, y soy como un mudo que no abre la boca. Soy, pues, como un hombre que no oye y en cuya boca no hay reprensiones.
porque en ti, Señor, he esperado. Tú responderás, Señor Dios mío. Dije, no se alegren de mí, que no se burlen cuando mi pie resbale. Pero yo estoy a punto de caer, y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, confesaré mi maldad, y me entristeceré por mi pecado. Mis enemigos están vivos y fuertes, y se han aumentado los que me aborrecen sin causa. Los que pagan mal por bien me son contrarios, por seguir yo lo bueno. No me desampares, Señor. Dios mío, no te alejes de mí. Apresúrate y ayudarme. Apresúrate a ayudarme, Señor, salvación mía. Aleluya. Amén. Amén. Gracias, líder Beatriz. Este salmo de David, como bien indica el título, es una oración penitente. Es una oración, como llamas, un salmo penitencial. Algo que David está expresando aquí es un lamento por esa aflicción que ha resultado como, o es el resultado de algún pecado que ha cometido. Pero aquí el subtítulo habla algo más, para recordar. ¿Para recordar qué? ¿Qué es lo que David quiere hacernos recordar con este Salmo número 38? Como digo, esto es un salmo penitencial, tal como el título dice, es un lamento, y más que un lamento podemos decir que es una confesión de su pecado. Es un canto, como vemos, que está lleno de dolor, está lleno de oscuridad por la culpa. David se sentía mal, tenía esos efectos, como hemos leído, efectos dolorosos y no tan solamente físicos, sino también espirituales. Y todo eso a causa de su pecado. Amados, entendamos algo y usted seguramente va a estar de acuerdo conmigo. Todo pecado tiene su deleite. Sí, claro, porque si no gustara pecar, si el pecado no tuviera deleite, nadie, absolutamente nadie sería tentado a pecar. El problema es que ese deleite del pecado es temporal. Las consecuencias, amados, son realmente trágicas. Usted y yo lo hemos vivido. Sabemos las consecuencias que hay en el pecado. Comienza con un deleite, no somos conscientes, o quizás sí somos conscientes, pero lo que no somos conscientes son de las consecuencias que más tarde vamos a tener que pagar. Y esto es justamente lo que se trata este salmo. Nos ayuda a recordar que la consecuencia del pecado afecta no solamente a nuestro espíritu, no solamente a nuestra alma, sino también a nuestro cuerpo, a todo nuestro ser. Y este Salmo 38 comienza el rey David con el versículo 1 diciendo: Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Entonces, vemos que David cometió algún pecado, pero no se sabe precisamente qué tipo de pecado es. No lo sabemos. Pero fíjese que el deleite que David experimentó al cometer ese pecado, poco a poco comenzó a desaparecer y notó que algo comenzó a cambiar en su cuerpo. Comenzó a haber un malestar en su propio cuerpo. David sabía que esa era la disciplina de Dios por el pecado. Él lo compara como con flechas. Dice que tus saetas cayeron sobre mí, es decir, como flechas clavadas. Era tanto el dolor, era tan grande lo que David estaba sufriendo en su cuerpo que era insoportable. Y él lo compara, como digo, con esas flechas, con esas saetas. Y sobre ti ha descendido mi mano. La Biblia nos habla constantemente de la mano de Dios. Por ejemplo, el libro de Nehemías dice que la buena mano de Dios estuvo con nosotros. Amados, y no hay nada mejor en nuestras vidas que la mano de Dios esté sobre nuestras vidas. Nos protege,
Pero aquí el sentido que David le da es una mano de ira de parte de Dios. El autor de Hebreos llegó a decir qué cosa horrenda es caer en manos de un Dios vivo. Y esa es una realidad. Amados, más vale que tengamos a Dios de nuestro lado que en contra. Porque aquí las consecuencias que David estaba sufriendo, como nos relata en estos primeros versículos, es que no hay nada sano en su carne. Ya se puede imaginar cómo estaba todo su cuerpo. Ni siquiera había paz en sus huesos. Y todo eso a causa del pecado. Entonces, la enfermedad atacó a todo su cuerpo. Y hasta sus huesos, dice. No hay paz en sus huesos. Y a causa de su pecado, vamos, muchas veces no nos damos cuenta, no somos conscientes de lo que realmente es el pecado. Y por eso debemos dejar de pecar, porque no solamente atenta contra la santidad de Dios, que eso es lo más grave que puede existir. Somos destituidos de la gloria de Dios a causa de nuestro pecado. Pero amados, el pecado lo que hace también es traer consecuencias. Y claro, no hay mayor consecuencia que estar destituido de la gloria de Dios. No hay mayor. Pero fíjese que también hay consecuencias que tarde o temprano usted y yo lo vamos a pagar. Y hay consecuencias, en este caso como enfermedad. Hay consecuencias que vamos a tener que sufrir en nuestra propia carne, en nuestro propio cuerpo. Hay enfermedades que llaman psicosomáticas. Son enfermedades que, una enfermedad que primeramente comienza por el alma, viene a ser un reflejo en el cuerpo físico. Y algo que usted y yo tenemos que entender, que el pecado atenta contra nuestra alma. Y eso se va a notar en nuestro cuerpo físico. Y eso es una realidad y demostrado científicamente. Así que esto, la ciencia lo que viene a corroborar es lo que Dios dijo hace miles de años. Y lo que vemos en la vida de David fue justamente eso. Y él era consciente que a causa de su pecado estaba sufriendo las consecuencias y que la mano de Dios, en este caso no muy buena, estaba trayendo corrección a su vida. Continúa diciendo el versículo 4, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera. Ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción en mi corazón. Entonces, fíjese que la culpa por el pecado cometido le causaba a David grandes dolores de cabeza. Y era como si tuviera un gran peso sobre esos débiles lomos de David. Las llagas que tenía en todo su cuerpo, dice que estaba supurando, estaba despidiendo mal olor, su carne se estaba pudriendo. Y además estaba encorvado y seguramente sería por los dolores. Y eso le provocaba más humillación todavía. Entonces toda su carne que se estaba descomponiendo, se estaba pudriendo, lo dejó tan debilitado. Y no solamente físico, sino también mentalmente. Dice aquí estos versículos que hemos leído, que gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Amados, el pecado es la herida del alma, pero el pecado debe ser lavada con lágrimas de arrepentimiento. En la segunda carta de los Corintios, de Pablo a los Corintios, él habla de un dolor, pero no es un dolor cualquiera, es un dolor que nos lleva a arrepentimiento. Fíjese que lo que David estaba sufriendo, el dolor que estaba sufriendo, consecuencia de su pecado, le lleva a arrepentirse. Y amados, cuando nosotros traemos arrepentimiento a nuestro corazón, disponemos nuestra vida delante de Dios, la palabra nos asegura
que somos limpiados por la sangre de Jesús. Y esa herida provocada por el pecado solamente puede ser sanada por el Espíritu Santo. Entonces, fíjese cuánta necesidad tenemos nosotros de la cruz. Tenemos necesidad de Jesús y cómo siempre acudimos a todo lugar, menos aquel que puede limpiarnos de toda maldad, aquel que puede sanar nuestra alma de toda herida, incluso nuestro cuerpo, y tan solo por el arrepentimiento. Continúa diciendo David, Señor, Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor, y aún la luz de mis ojos me falta. Amados, aquí David está hablando a Dios y se dirige a él como su Señor, como su amo, su dueño. Y David acudió a Dios con total transparencia. O sea, su miseria, la que estaba viviendo, no estaba oculta para Dios ni para nadie. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros intentamos presentarnos delante de Dios intentando ocultar lo que a simple vista muchas veces es palpable. Y lo que tratamos como pecado oculto, Dios ya lo sabe. Pero tratamos de hacer como seguir el patrón de Adán y Eva, ¿recuerdan? Sí, intentando esconder nuestro pecado y lo peor de todo, escondernos de Dios. Y Dios, amados, está abriendo un tiempo, una temporada, está dándonos la oportunidad. Y David sabía eso, y David justamente está abriendo esa ventana para examinar su corazón. Y está viendo que la tristeza reina en su corazón, a causa de su pecado. Otro, ¿ya? A causa de su pecado. A ver quién dejó el ¿Vale? micrófono abierto. Chao, Aquí. reina. Aquí, listo. ¿Ok? Entonces, como decíamos anteriormente, el apóstol Pablo nos habla de que el arrepentimiento, o el dolor, mejor dicho, el dolor que proviene de parte de Dios es para arrepentimiento. La tristeza que está provocando el pecado es para que usted y yo nos arrepintamos y no nos resistamos. No intentemos esconder nuestro pecado y mucho menos no intentemos escondernos de Dios. Y continúa diciendo el versículo 11, mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga y mis cercanos se han alejado. Los que buscan mi vida arman lazos y los que procuran mi mal hablan iniquidades y meditan fraudes todo el día. Entonces, vemos que la miseria de David no fue aliviada ni siquiera por sus amigos ni por sus compañeros. Todos los amigos que él pensaba que eran cercanos se alejaron de él. Esos amigos cercanos que uno piensa, bueno, estará en mi mal momento. Yo estuve con ellos, ya vimos anteriormente otro salmo en el cual decía de que, bueno, la cuestión es, yo estuve con ellos, yo estuve orando por ellos, en su peor momento yo estuve ayudándoles, en su peor circunstancia yo estuve a su lado y a mí me han dejado. Y esto fue exactamente lo que David le estaba pasando en esta ocasión. Aquellos que podían o que se decían ser amigos no mostraban ningún tipo de interés o ni siquiera podían ayudarlo. Hay un dicho, no sé si ahí por sus naciones lo suelen decir, dice que una desgracia compartida es menos sentida. Y muchas veces buscamos, en medio de una situación dolorosa, buscamos a alguien para poder contárselas, para poder aliviarnos. Y muchas veces, amado, muchas veces viene consuelo, viene comprensión. Y a veces simplemente es eso. El poder hablar con alguien, el poder ser escuchado por alguien, ayuda muchísimo.
Pero amados, ese no es el fin. El fin es ir a buscar la presencia de Dios y buscar aquel que realmente puede traer la sanidad y la libertad a nuestras vidas. Y fíjese que David no solamente estaba enfrentando la enfermedad y la soledad, no, no faltaron esos enemigos que querían destruirlo. O sea, la situación de David era caótica, era deprimente. Todo su cuerpo supurando pus, todo su cuerpo desprendiendo mal olor, dolores. Sus amigos lo habían dejado y aún los enemigos querían hacer leña del árbol caído. Pero la respuesta de David fue algo sorprendente que usted y yo tenemos que recordar. Mas yo, como si fuera sordo, no oigo, y soy como mudo que no abre la boca. Soy pues como un hombre que no oye, y en cuya boca no hay reprensiones. Entonces, David estaba tan deprimido, estaba tan afligido, que se sentía impotente para responder a esos ataques de sus enemigos. Estoy como sordo, estoy como mudo. Escuche, esto es importante porque nuestra incapacidad para defendernos, eso significa que necesitamos cada día más de Dios. Como nunca. Cuando usted no puede defenderse, cuando usted no está en las posibilidades, es ahí donde se da cuenta que necesitamos más que nunca a Dios. Y eso es lo más importante que usted y yo necesitamos recordar también este día. Es más, sin tener incluso la necesidad de defendernos nosotros mismos. Él es el que nos defiende. Y por eso debemos acudir constantemente a Él. Él es nuestro defensor. Hemos leído durante varios salmos de que Él es nuestro escudo. Y Él es el que nos va a vindicar. Él es el que va a hacer justicia contra todos esos enemigos que se levantan en contra de su vida. Y continúa diciendo el versículo 15, porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová, Dios mío. Dije, no se alegren de mí cuando mi pie resbale. No se engrandezcan sobre mí. Entonces, David lo que está optando es por tapar su boca y sus oídos. Sí, porque usted sabe que en los momentos peores no faltan las críticas, los chismes, las murmuraciones. Y en lugar de ayudar, lo que hace es hundirnos más. Y también optó por tapar su boca porque él sabía que si abría la boca no iba a ser para bueno. Entonces, fíjese que a pesar de esa depresión espiritual que David estaba sufriendo, a pesar de eso, David se aferró a la esperanza en el Señor. En ti he esperado, Jehová. Y lo único que hace David es poner esta situación en la mano de Dios. Amados, y eso es lo que usted y yo necesitamos hacer. Encomendar nuestra situación a Dios. Él es el único que nos puede ayudar. Él es el único que tiene respuesta. Y fíjese que, aunque la situación que David estaba viviendo era totalmente contraria, y digo esto ¿por qué? Porque es fácil ir a Dios cuando todo va bien. Es fácil esperar la respuesta de Dios. Es fácil tener fe ahí. Lo difícil es ir a Dios y declarar con fe con nuestra boca, como hizo David en esta situación, en los peores momentos. Yo no entiendo una cosa. Sabiendo que Dios es el único que puede traer respuesta, que puede traer sanidad y libertad a nuestras vidas, ¿por qué hay tanta gente que en lugar de acercarse en medio de su problema, se aleja más? Nunca he llegado a entenderlo. Y quizá usted y yo hemos vivido esa situación. Y David, viendo la situación que estaba, y era totalmente contraria,
él declaró con fe: tú me vas a responder, Señor. Tú tienes la respuesta. Eso es confianza, eso es fe. Y David estaba completamente confiado de que su ayuda vendría de Dios, no vendría del hombre. No era de los amigos que le esperaba que estuviera a su lado. Le ha pasado, ¿verdad? Que cuando más necesitaba a un amigo no estaba, pero Dios sí estaba. Dios estaba a su lado. Y Dios traía respuesta. Y Dios traía consolación. Y Dios traía restauración para su vida. Sanidad para su vida. Pero yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado, porque mis enemigos están vivos y fuertes, y se han aumentado los que me aborrecen sin causa, los que pagan mal por bien, me son contrarios por seguir yo lo bueno. Entonces, viendo el estado físico, mental y espiritual de David, él entendió, vuelvo a repetir, que todo eso se debía a su pecado. Y como hemos visto, ya son 38 salmos con este, pero en otros muchos salmos que ya hemos leído, David declaraba su inocencia. Pero en este salmo reconoce su culpabilidad. Él sabía que el pecado que había cometido era un obstáculo para su relación con Dios. Y eso es lo primero que usted y yo necesitamos entender. Nuestro pecado nos aparta de Dios. Nuestro pecado es un obstáculo para mantener una relación con Dios. Y David reconoció su culpabilidad. Entonces él tomó la actitud correcta. Confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Amados, si es que el pecado tiene que traer tristeza a nuestro corazón. El pecado tiene que traer tristeza a nuestra vida. ¿Por qué? Porque ahí es donde entendemos que hemos roto nuestra comunión con Dios. Y David dice, yo voy a confesar mi maldad, yo voy a confesar mi pecado. Y entendamos algo, amados. Lamentar nuestro pecado no va a traer perdón, pero sí es, digamos, es el espíritu correcto con el cual nos volvemos a Dios, nos volvemos a Jesús. Y usted sabe que Jesús es la reconciliación y es nuestro Salvador. Entonces, no solamente es lamentarnos, es arrepentirnos, es que esa tristeza, como decíamos antes, nos lleve al arrepentimiento y entendamos que solamente en Jesús se puede restaurar esa relación rota a causa de nuestro pecado. No me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí. Apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. Entonces vemos que la confesión es el primer paso en la restauración del pecador. Y ya hemos dicho varias veces durante este tiempo de Salmos, Dios está dispuesto a perdonar todo pecado, todo tipo de pecado, de todo aquel hombre y mujer, todo aquel pecador que confiesa su maldad y se aparta de ella. Entonces, una vez perdonado, David clama a Dios por ayuda. David quería sentir la presencia de Dios en su vida, por eso dice, Dios mío, no te alejes de mí. Él sabe que necesita más que nunca la ayuda permanente de Dios para no volver a caer y pide a Dios que no le desampare. Amados, nuestro socorro, nuestro pronto auxilio es Él. Y usted y yo necesitamos entender que más que nada en nuestra vida necesitamos la manifestación de la presencia de Dios. El Espíritu Santo que reside en nosotros no solamente quiere ser el residente, quiere ser el presidente, quiere dirigir nuestras vidas. Y para que no volvamos a caer, necesitamos la ayuda permanente de Dios. Y David hace una exclamación más, apresúrate a ayudarme. Es decir,
David está presionando a que Dios vea su necesidad con urgencia. ¿Por qué? Porque él vio a Dios como su única salvación. Amados, el pecado tiene su deleite, pero después del deleite viene el tormento de la consecuencia. Y es lo que este salmo nos viene a decir. Recuerda, hay consecuencias trágicas por el pecado. Recuerda que no solamente puede afectar a tu alma, a tu espíritu, sino también a tu cuerpo. Este Salmo 38 es para que usted y yo recordemos esas consecuencias sobre nuestras vidas. Amén. Por favor, líder Beatriz, abra su micrófono y pueda orar en línea con la palabra de hoy. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra que tú has traído a nuestro corazón, Señor. Gracias, Señor, porque con ella hemos podido, Señor, tú has traído revelación a nuestras vidas, Señor, y si en algún momento hemos podido pecar, Señor, te pedimos perdón. Como dice, Señor, apresúrate, Padre, y ten misericordia de nosotros, Señor. Y por favor te pedimos que si nos hemos equivocado, nos acerquemos a ti para arrepentirnos, para pedirte perdón, Señor, y cambiar nuestra vida, Padre. Gracias, Señor, y te pido que esta palabra, Señor, quede guardada en nuestro corazón, quede guardada en nuestro espíritu, Padre, para que con tu temor, Señor, podamos vivir una vida recta, una vida en santidad, Señor, y no contristar tu corazón, Señor. Te doy gracias, Padre, por esta maravillosa palabra. Y nos despedimos, Señor, en esta mañana de la oración, Señor. Pero seguiremos en contacto, en línea contigo, siguiendo orando, Padre, para que seas tú, tu Espíritu Santo, guiándonos hacia todo bien en este día, Señor. Declaramos que hoy será un día lleno de éxito y de bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, líder Beatriz. Y a todos ustedes, nos vemos mañana a la misma hora, 6 de la mañana. Recuerden seguir meditando este salmo. Qué importante es recordar las consecuencias de nuestro pecado. Y eso nos va a hacer que antes de dar el paso a deleitarnos en el pecado, podamos recordar estas palabras, que hay consecuencias que vamos a tener que vivir y no son muy buenas. Amén. Que el Señor los guarde, el Señor los proteja de todo mal, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre su vida y que usted pueda caminar en la santidad de Dios en este día y todos los días de su vida. Amén. Los bendigo. Nos vemos mañana. Abrazos. Besos en el corazón. Shalom.